Es un gozo y un privilegio, mis hermanos. Y vamos a entrar a la palabra. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Le ruego que así como está sentadito, cierre sus ojos y disponga su corazón, que todo pensamiento venga cautivo a la obediencia a Cristo y que nos enfoquemos en lo que Dios nos va a hablar. Que le guardemos mucho respeto a nuestro Dios, porque la palabra que Él tiene para nosotros hoy nos va a traer mucha claridad y nos va a traer dirección del cielo para vivir la vida que al Señor le agrada. Ore conmigo con toda firmeza y con toda confianza. Diga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, abro mi corazón. Abro mi corazón. Diga, me dispongo a recibir la palabra. Diga, voy a poner atención. Diga, y no me voy a distraer. Diga, recibo la palabra. Diga, atesoro la palabra. Diga, y pongo por obra la palabra para que produzca en mi vida fruto en abundancia para la gloria de Dios. Que produzca en mí cambio, madurez, crecimiento y un corazón sumiso y obediente a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Cuando un hijo de Dios falla, cuando un hijo de Dios vive en desobediencia. ¿Qué es lo que pasa en la vida del cristiano y cuáles son las consecuencias? Les voy a decir un problema que yo tuve en lo personal y que es un problema ahorita en muchos cristianos. Se está haciendo demasiado énfasis en la gracia de Dios y en el perdón de Dios de una forma desbalanceada. Y si bien es cierto que Dios es amoroso, Él es lleno de gracia, Él es perdonador, Dios, hermano, a Dios nadie le va a ver la cara. Y la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Y un problema, hermano, que yo tuve en mi vida era al cabo Dios es muy bueno y Él perdona. Dios es muy bueno y Él perdona. Hasta que un día, hermano, estaba leyendo la epístola a los Hebreos y que me voy encontrando con un versículo, hermano, que me puso contra la espada a la pared y me dejó caer todo el peso de la autoridad de la palabra en un solo versículo. Que si pecamos a sabiendas, hermano, que ya no hay perdón por los pecados, ya no hay redención, lo único que le espera a uno es una ira ardiente de Dios. Y me dio miedo, hermano, me provocó temor de Dios. Porque mucha gente vive ahorita desobedeciendo. Supongamos, mira, ahorita estamos en la época de llenar los taxes, que por cierto les queda hasta el 15 para los que no lo han hecho. Y hay mucha gente, hermano, que le echa mentiras al IRS y no les importa ni poquito. Y no se sienten mal. Hay personas que de repente están con amigos equivocados en el trabajo y dicen, pues me he hecho unas, al cabo no pasa nada, el pastor no me ve. Pero Dios sí lo está viendo. Gente que de repente empiece a coquetear con una persona que no es su cónyuge. Ay, nada más un texto, nada más un saludito. Pero Dios todo lo puede mirar. Y Él todo lo sabe. Y hay personas que piensan que no pasa nada con la desobediencia, pero sí pasa, hermano. Y su vida va a sufrir muchísimo. Y le quiero compartir unas 5 o 6 consecuencias de la desobediencia. Analicé varias, casi como unas 20 consecuencias que hay, pero le quiero compartir las 5 más importantes y las 5 que nos pasan más recurrentemente a los cristianos. Y lo número 1, la primera consecuencia. Haga tiempo, por favor, pastor. Thank you. Número 1, retroceso en nuestra santificación. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Número 1, retroceso en nuestra santificación. Cuando venimos a Cristo, Dios nos liberta del pecado y empezamos a madurar, empezamos a crecer, empezamos a avanzar. Pero escuche esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo,
¿Son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado, muchas gracias, pastora, thank you. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Un error grandísimo que mucha gente dice, thank you, es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Una persona que vive en pecado no hace lo que quiere, hace lo que el diablo y lo que el pecado quiere. O sea, el ser humano, hermano, va a ser esclavo de algo o de alguien. El ser humano va a ser esclavo de Dios y en esa obediencia va a ser bendecido, va a ser prosperado y va a fructificar. O al desobedecer es esclavo de su pecado. Hay gente, y yo le he predicado a personas, es que a mí me gusta la rumba, me gusta la fiesta. Y dice, yo quiero hacer eso y lo que yo quiera, quiero ser libre. Hay gente que dicen eso, yo no quiero religión, quiero ser libre para hacer lo que yo quiera. Una persona que hace lo que quiere no es libre, porque es esclavo de sus deseos y de sus pasiones. Nosotros sí somos libres, porque no hacemos lo que queremos. No somos esclavos de nuestros deseos. Dios nos ha libertado. Y si bien el ser humano siempre es tentado, pasa en la vida tentaciones, pero no es esclavo, no va preso a caer, a darse los dientes en el pecado. Y muchas personas dicen, yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, pero dice el apóstol Pablo que cuando nos entregamos a alguien para obedecerlo, nos convertimos en esclavos de ese algo, de ese alguien. Si nos entregamos y nos sometemos a Dios, somos esclavos de Él. Pero si somos obedientes al pecado y a la tentación, somos esclavos del pecado. Alguien que vive en pecado no es libre. Cree que es libre, cree que está haciendo lo que él quiere, pero no se puede controlar. Es esclavo del pecado. Y algo que le quiero recalcar en esta mañana, no abrace las cadenas que Dios ya rompió. No abrace las cadenas que Dios ya rompió, porque Dios es poderosísimo y el Señor ha roto nuestras ligaduras, ha roto nuestras cadenas. Pero hay gente que ella solita, hermano, va a meterse de nuevo a esas prisiones de donde Dios la sacó. No haga eso. Dios lo hizo libre. No regrese a practicar las cosas de las cuales Dios lo libertó. Hermano, se necesitó todo el poder de Dios para causar su libertad. No lo bote a la basura, porque hay personas que son muy descuidadas y el apóstol Pedro lo pone de otra manera. Dice, queridos hermanos, primera de Pedro 2:11, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ahí le va de nuevo. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Peregrinos. Peregrinos. O sea, vamos de pasada. Somos extranjeros, no somos de aquí. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten, o dice la Reina Valera, que batallen contra la vida. Políticamente, los países que han sido más enemigos de los Estados Unidos han sido Corea del Norte, China y Rusia. Imagínese usted, hermano, porque cuando uno se hace ciudadano, ahí le hacen firmar que si un día tienen poco personal en la milicia, le van a hablar y le van a decir, agarre la metralleta y véngase a ayudar. Ahí le hacen firmar a uno y jurar. Imagínese, hermano, que usted estuviera en uno de estos países, por ejemplo Rusia, y usted tuviera que estar sirviendo, está en un país que no es el suyo, un idioma que usted ni siquiera maneja, desconoce. Y quiero que piensen esto de aquí. ¿Quiénes serían más peligrosos? ¿15 mareros o 15 soldados enemigos? Piénsenlo. Obviamente, pues uno sabe, un pandillero es peligrosísimo. Si usted fuera por la calle y mirara 15 pandilleros, mejor se iba a dar la vuelta por otro lado. Dice, no me van a golpear aquí. ¿Verdad que sí? Ahora imagínense que fueran 15 soldados, hermano. Gente entrenada para matar. Entrenada, hermano. Que sabe uso de armas, hermano, que otras personas no saben. Técnicas de combate y de pelea que otras personas no saben. Bueno,
La palabra batallar, la palabra combatir, en griego es la palabra estratego, como de donde viene la palabra estrategia, estratego. Y la palabra estratego quiere decir servir como soldado, alguien que está prestando servicio militar. El apóstol Pedro, hermano, lo que nos está diciendo es que los deseos pecaminosos, me da escalofríos, hermano, con esto. El pecado y los deseos pecaminosos son como soldados que están peleando en contra de usted. Como soldados que están peleando en contra de usted. Y hay gente que entretiene el pecado o los deseos pecaminosos en lugar de matarlos, hermano. Y a los deseos pecaminosos uno no los entretiene, uno no les está, ay, ¿qué haré? Ni fantasee con ellos. Porque hay gente que piensa, nomás están aquí, no pasa nada. No, sí pasa, hermano. Imagínese qué pueden hacerle soldados enemigos a usted, hermano. Lo pueden matar de un solo. Otra, lo pueden llevar y encerrarlo, hermano, y ya sabe cómo son esas cosas, torturarlo, arrancarle las uñas, arrancarle los dientes, hermano, literalmente uno por uno, hasta sacarle información, sacarle un ojo, cortarle un dedo. Es horrible. Y el apóstol Pedro dice que nuestros deseos pecaminosos son como soldados enemigos en contra nuestra. Y sabe, Dios cuando habla con Caín, la primera vez que la Biblia menciona el pecado es la plática que Dios tiene con Caín y le dice, ¿por qué andas con la cara larga? ¿Por qué andas así con la cara, tu semblante decaído? Y le dice, si hicieras el bien, ¿no me vas a hacer acepto? ¿No te voy a aceptar si haces el bien? ¿Qué quiere decir? Hay dos teorías por las cuales Dios no aceptó su ofrenda. Una, que no le estaba dando lo mejor, y otra, que Caín estaba ya en una actitud pecaminosa y venía a ofrendarle a Dios así. La Biblia dice que Dios aborrece la ofrenda del impío, hermano. No cree que porque alguien viene a poner unos centavitos, Dios dice, ay, pues andas viviendo mal, pero pues veniste a ofrendar. Está bien, hijo. Dios no alcahuetea a nadie porque tiene dinero, hermano. A nadie. Dios no hace excepción de personas. Y Dios le dice a Caín, el pecado está al acecho, está a la puerta. Y Dios, hermano, como se lo pinta a Caín, lo pinta como un tipo de monstruo, como que hay una bestia, una fiera, como que hubiera un león suelto en la calle. Y le dice, pero tú lo puedes dominar. Es un soldado, hermano, como un soldado salvaje. Y que sabe estratégicamente qué es lo que usted quiere. Es estrategia del enemigo. Y el diablo siempre va a venir y le va a poner una carnada que a usted le parezca sabrosa. Pero la persona, hermano, que le da vida y que permite que los deseos pecaminosos vivan, literalmente, hermano, está acabando su propia tumba. Y hay gente que piensa, no pasa nada, todo está aquí. Sí pasa, hermano. Porque la gente va cayendo. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Yo he conocido a personas y he conocido de testimonios de personas que pecaron 5 o 7 años en su mente, luego pecan 4 o 5 años en la carne y no les llegan las consecuencias y pum, de repente llegan las consecuencias. ¿Por qué cayó? ¿Qué le pasó? Fíjate qué raro. No fue raro. Ya tenía muchos años fallándole a Dios aquí en su mente. No le dé permiso al diablo, hermano. No le dé herramientas al diablo. No le dé armas de guerra al diablo, hermano, para que acabe con su vida. Debemos ser muy inteligentes y sabios y huir, hermano, aún de los deseos pecaminosos. Porque el pecado no es nada más, hermano, acciones contra Dios. También son actitudes contra Dios. Por ejemplo, todos sabemos que robar es bueno o es malo. Es malo. Pero también el codiciar lo ajeno también es malo. Y no hay ninguna ley que le prohíba a usted, no codicies, pero en la Biblia sí. El 10º mandamiento dice que no codicie la casa de su prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno. O sea, no le está hablando de robar o de cometer adulterio, le está hablando del deseo. ¿Qué quiere decir? Que delante de los ojos de Dios, el desear el pecado también es pecado. El desearlo. Fíjese qué terrible.
el desearlo. Y todo cristiano tiene que llegar al punto donde le diga a Dios, Señor, no nada más no quiero cometer pecado, no quiero desear el pecado. No quiero desear el pecado, quiero que mi mente desee las cosas santas, las cosas buenas. Ahora, quiero responderle para los que se hacen la pregunta por este tema. Hermano, ¿hay pecados más grandes y pecados más chicos? Depende de qué está hablando. De la situación legal delante de Dios, un pecado de mentira lo hace culpable delante de Dios. Un pecado de asesinato o secuestro lo hace culpable delante de Dios. En términos legales, no hay diferencia entre pecados grandes y chicos, en términos legales. Pero en términos de consecuencias para mi vida y para mi prójimo, sí lo hay. Por ejemplo, si yo codicio la computadora de mi prójimo y solamente la deseo, ay, cómo quisiera yo tener esa computadora. Y ay, yo la debería tener porque él está re feo o él no es tan inteligente, yo la debería tener. Si solo es en mi mente y en mi corazón, el daño solo me lo hago yo y estoy ofendiendo a Dios y estoy pecando contra Dios. Pero si yo de hecho voy y se la robo, ahí el daño es más grande. Entonces hay pecados más grandes en términos de consecuencias. No estoy hablando de lo legal, en términos de consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora mi prójimo ya no tiene la laptop que él trabajó para comprarse. Ahora yo ya cometí un crimen y estoy exponiéndome a que me metan a la cárcel. Y aparte he pecado contra Dios y mi vida se va a privar de la libertad. Es más grande. Dijo Jesús, cualquiera que enseñe que estos mandamientos, por más pequeños que sean, uno de los mandamientos más pequeños, y se relaja en ellos y lo ofende y enseña que no se tiene que cumplir, también será considerado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, y Jesús le habla a los fariseos y les dice, ustedes se preocupan de las cosas mínimas de la ley y dejan lo más importante. O sea, hay grados de importancia. Pero en asunto legal, toda desobediencia y todo pecado, todo te hace culpable delante de Dios. Entonces debemos buscar agradarle a Dios en todas las cosas. La primera consecuencia de la desobediencia es que en nuestra santificación retrocedemos. Nos vamos esclavizando cuando ya éramos libres. Y no hay más triste, hermano, no hay cosa más triste que ver a alguien que ya conocía la verdad y ya conocía de Dios y de repente mire que se echa para atrás. Dios ya manifestó su poder a nosotros. Si Dios ya lo libró a usted, hermano, no vuelva a abrazar esas cadenas que Dios ya rompió. Manténgase en esa libertad. No se someta al pecado, hermano, ni poquito, porque el pecado, Satanás no van a tener misericordia de usted. El pecado, Satanás va a querer matarlo a usted. No juegue, no coquetee, ni poquito. Consecuencia número 2, vamos a ser menos fructíferos en nuestras vidas y ministerio. La consecuencia número 2 de la desobediencia es ser menos fructífero en nuestras vidas y en nuestro ministerio. En Juan 15:4, Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Cuando yo vivo en desobediencia, cuando yo no me apego a Dios, cuando no me apego a su voluntad, cuando yo me separo, hermano, del árbol, cuando yo me separo de la vid, debo entender que no voy a prosperar por más inteligente humanamente que yo sea o por más esfuerzo humano. Un cristiano que se siente atascado en su vida espiritual, que dice, siento como que no avanzo, siento como que estoy atorado espiritualmente, ¿estás apegado a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? Porque
al uno separarse del Señor, al no permanecer en el hermano, nada más piense, y para los que saben de plantas y los que saben de plantar, obviamente, hermano, si arranca una rama, se va a morir. La única forma es que la injerte, ya sea en el mismo palo o en otro. Pero si la arranca nada más, se va a secar y se va a morir. Y ya seca, aunque la injerte, hermano, no va a revivir. Un cristiano, hermano, que se separa de Dios y empieza a caminar en desobediencia y no está conectado a la fuente, hermano, no le está entrando savia, no le está entrando vida, no le está entrando nutriente, se va a morir. Y esto lo debemos entender, hermano, en el sentido de que para que una persona realmente sea próspera, no estoy hablando de la prosperidad que habla el mundo, de la prosperidad que habla Dios, la prosperidad del corazón, la prosperidad del alma, la prosperidad emocional, la paz, el gozo, el sentido de vida, eso que solamente Dios lo puede dar, uno no lo puede disfrutar si está separado de Dios. El avance, el progreso en la santificación en la vida cristiana solo se logra a través de la obediencia y de estar conectado con Dios, estar caminando con Dios, permanecer en Dios. Y lo triste es que hay cristianos, mi hermano, que están en el Señor 5, 7, 8 años, pero de repente se cumple la profecía de la apostasía en sus vidas. Y dice uno, ¿qué le pasó? Imagínense tantos años para nada. Ahora retroceden. No, vamos a permanecer. Si usted quiere una vida fructífera, quiere una vida poderosa en el Señor, tenemos que permanecer en Él. Si usted ha notado que su vida espiritual se va secando, si ha notado que su vida de oración se va secando, que su corazón se va marchitando, dígale a Dios, Señor, perdóname y permíteme reconectarme, reinsertarme, porque he andado afuera, he estado desconectado. Y le voy a decir, usted desconectado de Dios no va a ser feliz. No va a ser feliz, porque el gozo y la plenitud solamente viene cuando uno está conectado a la fuente, cuando uno está conectado al Señor. Y esto es una consecuencia de la desobediencia, que empezamos a dar menos fruto. Cheque cómo está su vida espiritual, su vida de servicio. Qué triste cuando uno escucha gente que dice, no, cuando yo estaba allá en Guatemala, ¿cómo me usaba Dios? ¿Y ahora por qué no te está usando? Cuando yo estaba allá en México, no, hombre, casi era pastor. ¿Y ahora por qué no pueden ni aplaudir y decir gloria a Dios? He oído gente que dice, cuando yo estaba en El Salvador, hombre, yo te servimos cultos de acuerdo, quita seco. O sea, ¿Dios se mueve nada más de Tijuana para abajo, hermano? No. ¿Qué pasó? Que usted se consagraba cuando estaba allá, que se metía con Dios cuando estaba allá, permanecía en Dios cuando estaba allá, y llegó aquí y se desconectó. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, se estaba preocupando más por el dinero, el diablo lo empezó a tentar y empezó a ceder. He conocido gente, hermano, que ya eran buenos cristianos, y aquí como que experimentan un poquito de libertad con el dinero y salir, y se entregan a las pasiones desordenadas, hermano. Debemos tener cuidado de permanecer en Él para dar fruto que agrade a Dios. Porque el dar fruto, dijo Jesús, dar fruto glorifica a Dios. Es decir, mi obediencia trae fruto y ese fruto glorifica al Señor. Amén. Si yo no doy fruto, no glorifico a Dios. Consecuencia número 3, pérdida de recompensa celestial. Esta está dolorosa, hermano. Pérdida de recompensa celestial. Segunda los Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ojo, el tribunal de Cristo, hermano, según lo que la Biblia indica, es para los creyentes. El trono blanco, hermano, es para los impíos, es juicio. Eso es lo que la Biblia indica. Cuando estamos hablando del tribunal de Cristo, es que Dios nos va a recompensar por las obras que hayamos hecho. No somos, ojo, no somos salvos por obras,
Pero las obras que hagamos, Dios nos va a recompensar por ellas. Uno no es salvo por eso, pero vamos a recibir premio por lo que hayamos hecho. La gente que se dedicó a orar, a ayunar, a servir, a cuidar la casa del Señor, a evangelizar, a ayudar, toda cosa que hagamos, hasta un vasito de agua, hermano, va a tener su recompensa. Amén. Pero aquí, hablando en el tribunal de Cristo, dice que el Señor nos va a dar lo que nos corresponda, según lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras vivimos en este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, hermano, que viven varios años trabajando para Dios y luego le fallan al Señor y viven en desobediencia. Van a perder recompensa, hermano. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la vida eterna, ahí lo dice la misma palabra, vida eterna, es eterna. Quiere decir que de esfuerzos que mucha gente llegó a hacer en la obra del Señor, los van a perder y no se va a recuperar. No pierda, hermano, retenga lo que tiene. Amén. Para que ninguno tome su corona. La pérdida en la vida eterna es eterna. Retenga lo que tiene. Porque no hay nada más triste, hermano, que alguien ponga tanto esfuerzo y no tenga recompensa por ese esfuerzo. Un cristiano que retrocede, hermano, las cosas que haya hecho para el Señor, se pierde. Y aquí no estamos hablando de que se va a ir al infierno. Dios es misericordioso, hermano, pero las cosas son así como aquí dice en la palabra. Es, por ejemplo, como un hijo suyo, que usted le dice: mi hijo, te voy a permitir salir con tus primos o tus amigos este fin de semana y te voy a dar $60 para que gastes. Pero el hijo se porta mal y luego usted le dice: ¿sabes qué? De castigo no vas a ir. Y luego él le quiere reclamar a usted: pero papá, usted dijo que me iba a dejar ir. Sí, pero te estás portando mal. Tú solito ya te echaste a perder eso. Tú ya te excluiste de esa bendición. Entonces, no es que el papá sea mentiroso, no es que Dios sea mentiroso, hermano. Es que si un hijo se porta mal, si un hijo vive en desobediencia, usted no le puede dar esa bendición, esa cosa que es buena. ¿Por qué? Porque le va a hacer más daño que bien. Él va a pensar que no hay consecuencias, y sí hay consecuencias, porque la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hermano, ¿cómo voy a pretender sembrar desobediencia y cosechar bendiciones? No, cheque, hermano. Yo siembro desobediencia, voy a cosechar consecuencias dolorosas. Voy a cosechar pérdida, hermano. Trabajemos para Cristo, pero no nada más trabajemos. Cuidemos, hermano, el fruto del trabajo que estamos haciendo para el Señor. ¿Sabe qué se siente bien feo? Cuando llega uno a conocer a gente que incluso fueron líderes en la iglesia. Es más, gente que le evangelizó a usted y lo metieron a usted el camino y luego ellos se salieron. Qué triste. Porque esas vigilias en las que se esforzaron, esas predicaciones que hicieron en la calle, ese servicio que hicieron para Dios, se perdió. Ahora, que Dios les conceda arrepentimiento, pero todo lo que hicieron para el Señor, hermano, no va a tener recompensa. Ahora, alguien pudiera decir: no, yo quiero llegar al cielo por Cristo, no por la recompensa. Obviamente, claro, la recompensa más grande es la presencia de Dios. No hay joya, no hay corona, no hay piedra de oro que Dios les dé a uno, hermano, que se compare la presencia de Él. Él es el más grande tesoro. Pero a Dios le gusta recompensar. Por eso Él dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios, hermano, recompensa en grande los esfuerzos pequeños. Amén. Lo que le quiero decir es: vamos a trabajar para Dios, pero no solo trabajar, sino también a cuidar el resultado de ese trabajo. A veces vas a sentir ganas de rajarte. A veces vas a sentir ganas de rendirte porque esta carne es débil. Pero dígale al Señor: Señor, deme fuerzas para permanecer firme y llegar delante de usted con la frente en alto. No llegaré todo avergonzado a ver qué me dicen. Vamos a llegar con nuestro rostro en alto en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuarta consecuencia, y considero esta la más dolorosa: relación con Dios interrumpida.
relación con Dios interrumpida. La escritura es Primera de Pedro 3:11. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el apóstol Pedro, hermano, lea el contexto, le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Porque hay cristianos que a veces andan haciendo el mal. Y uno viene, hermano, bien engañado y engatusado por los deseos carnales y por el diablo. Eres mi amigo fiel. Y el Señor, hermano, que lo pudiéramos ver en el Espíritu, el Señor viéndolo así como... ¿De qué hablas? Yo no comprende. No, mi hermano, aquí dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es más, la Biblia dice, hermano, que Dios está airado contra el impío. Y hay gente que no le gusta, hermano, recibir este tipo de enseñanza porque dice, no, Dios es amor. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Él es amor, Él es gracia. Sí es, pero Dios no es tonto, hermano. Sí es, pero hay gente que le quiere ver la cara a Dios. Y le voy a decir una cosa, cualquier persona que quisiera verle la cara a Dios solo se está haciendo tonto a sí mismo. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando yo desobedezco, a sabiendas, concienzudamente, Dios lo sabe, hermano. Ahora, hay otro versículo para este punto que nuestra relación con Dios se interrumpe, y es Efesios 4:30. Todos nos lo sabemos. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No lo contristes, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, tiene sentimientos. El Espíritu Santo es Dios, la presencia de Dios adentro de usted. Y aunque a usted se le haga difícil entenderlo, Dios vive adentro de usted. Amén. Es un misterio. Amén. La Biblia dice que los ángeles no sabían y ellos anhelaban saber el misterio. ¿Qué iba a hacer Dios? Imagínense, hermano, cómo se quedaron los ángeles pasmados cuando vieron que Dios iba a tomar de su espíritu y ponerlo, no el espíritu de vida, el espíritu de Dios, no el hábito de vida, porque la Biblia dice que ese espíritu de vida lo tienen todos, hasta los animalitos, hermano. Y cuando se mueren, ese espíritu, ese poder para estar vivo, regresa a Dios. El impío, hermano, su alma, cuando él muere, el impío, el pecador, el que muere en pecado, su alma se va a la condenación, pero el espíritu, ese hálito de vida, regresa a Dios. Pero escucha aquí, el Espíritu Santo de Dios, o sea, la presencia de Dios, que Dios depositó en el creyente cuando nace de nuevo, vive aquí adentro de mí. Y hay personas que me han llegado a preguntar, o sea, me voy a ir al infierno así, no, o sea, nada más porque digo una mentira. Me voy a ir al infierno nada más porque cometí este pecado. ¿Se va a salir el Espíritu Santo de mí? La Biblia dice que el Espíritu Santo en tu vida es un sello de Dios. O sea, que es una firma de Dios en tu vida de que tú eres salvo y que un día vas a estar en la gloria. Supongamos, mi hermano, supongamos que usted no se va a ir al infierno por un pecado que comete nada más. Pero sígame aquí muy de cerca para que vea cómo trabaja el diablo y cuál es la verdad de Dios. Supongamos que usted, varón, por algo que mira indecente, no se va al infierno. El Espíritu Santo está ahí porque es un sello, es la firma de Dios. Nada más que cuando usted peca, ahí anda arrastrando al Espíritu Santo en lo que usted anda haciendo. No me da tristeza. Lo que usted está mirando, el Espíritu Santo está dentro del cuerpo y todo lo que usted mira, el Espíritu Santo lo puede ver. Imagínese cómo está el Espíritu Santo adentro de usted, hermano. Sí, a nuestra familia, hermano, a mí no me gusta ver a mis hijos tristes.
No me gusta ver a mi esposa triste. Pero ¿cuántos cristianos hay, hermano, que tienen al Espíritu Santo adentro de ellos, apagado y entristecido, sin deseos de mirar lo que ellos miran? Imagínense cómo le aturdirán los oídos al Espíritu Santo cuando usted habla con esas palabrotas. Imagínense, hermano, cómo se apachurra y cómo se aprieta el corazón del Espíritu Santo cuando yo desobedezco a la voluntad del Señor. Dice, no lo condices, fuiste sellado. Hermano, ¿qué vida tan abusiva de un cristiano puede llegar a ser? Que no le interese cómo el Espíritu Santo se siente. Porque hay gente que oye la predicación del pastor o un consejo sabio de un hermano y en lugar de abrazar la enseñanza del pastor, dicen, el pastor se cree muy perfecto. O él no me va a decir, no me va a andar controlando mi vida. Literalmente usted está resistiendo al Espíritu. Usted está contestando al Espíritu porque se está resistiendo a obedecer. Y esto, hermano, es más común de lo que usted se imagina. Hay demasiados cristianos. Ahora, si hay en otros lugares, hermano, ok, ellos son responsables. Pero a mí no me gustaría saber que hay algún cristiano de esta iglesia que esté desobedeciendo a Dios. Cheque todas las áreas de su vida y pregúntele al Señor, Señor, ¿te gustan todas las áreas de mi vida? ¿Te estoy obedeciendo a la cabalidad? Y si hay una cosita, hermano, que le cause dolor, que le cause tristeza al Espíritu Santo, ¿de verdad no le importa, hermano? Hay gente que casi, hermano, o sea, literalmente hasta me da temor decirlo. Agarran al Espíritu Santo, hermano, y mire, no les importa ni poquito. La persona más importante que está ahorita aquí en este planeta, hermano, es el Espíritu Santo. Amén. Jesús no nos dejó solo. Él ascendió, dice la Escritura, que está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo nos lo mandó, hermano. Está en cada uno de nosotros. Amén. Y mi deseo, ¿sabe? Desde esta semana, ya sabía, el domingo voy a cumplir 33. Yo he escuchado y he sentido en mi corazón cuando Dios me ha preguntado, mi hijo, ¿hay algo que te gustaría que te diera? No quiero sonar santurrón, hermano, pero yo llegué a fallarle muchísimo a Dios, hermano. Y dije, Señor, dame un corazón obediente. Que lo que tú me digas te obedezca. Que lo que tú me pidas yo lo haga sin estar ahí, ay, lo haré, no lo haré. Dame un corazón obediente. Porque yo sé que si Dios me quisiera bendecir en cualquier sentido, Él lo puede hacer fácil sin que yo se lo pida, hermano, así como Salomón. Amén. Pero imagínense el desvío de Salomón, qué tan horrible fue, hermano, que él terminó de idólatra sirviendo a otros dioses por las mujeres con las que se juntó. ¿Para qué la sabiduría? ¿Para qué la riqueza, hermano? Un corazón obediente. Un corazón obediente. Porque la desobediencia, hermano, trae retroceso en nuestra santificación. Todo lo que hemos ganado, hermano, se empieza a perder. Trae un sentido de ser marchito en el espíritu, menos fruto, pérdida de recompensa celestial y la relación con Dios interrumpida. ¿Por qué? Porque alguien en pecado, hermano, no va a estar teniendo comunión con Dios. Alguien desobediente, hermano, no puede estar en comunión con Dios. Alguien que vive en desobediencia y lo sabe, es alguien que no le importa la presencia de Dios. No le interesa. Y puede decir, oh sí, yo amo al Señor a mi manera. No. No vas a amar a Dios a tu manera. Vas a amar a Dios como Él dice. Y Jesús dijo, ojo, este versículo es clave. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. No dijo, si me amas, hacerlo a tu manera. No. Dijo, si me amas, obedéceme. Y hay muchos cristianos. A mí me gusta demostrarle el amor a Dios con la danza. No, hermano, es que yo puedo vivir una vida desordenada y aquí venir a brincar como chapulín. Venir a brincar como un becerro. Oh, a mí me gusta demostrarle a Dios con pintura o con canto. Es una expresión artística, pero eso no es precisamente la forma de demostrarle el amor a Dios. Oh, a mí me gusta demostrarle el amor. Hermano, hágalo como Dios dice. Y Dios dice, si me amas, obedéceme. Obedéceme. Ahora, hay otra consecuencia, una extra, una quinta. Disciplina de Dios.
Y yo le aseguro, hermano, que usted no quiere sentir un cinchazo de la mano de Dios. Se lo aseguro. Porque el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 19, yo reprendo y castigo. ¿Y dónde está Apocalipsis? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? A ver, Apocalipsis, ¿dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Nuevo. En el Nuevo. ¿En el tiempo de la gracia o en el tiempo de la ley? La gracia de la gracia. De la gracia. Sin embargo, Jesús dice que Él castiga. En el Nuevo. Dios es amoroso, amén. Pero por el mismo amor, es que el amor del mundo, hermano, es un amor de plástico. Es un amor falso. Y la gente cree que por amor, no. O sea, ¿cómo un Dios amoroso va a castigar? Dios no castiga. ¿Cómo no? Lea la Biblia. El Dios de su imaginación no, pero el Dios de la Biblia, sí. Y dice el Señor en Apocalipsis 19:13, he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo es que Dios puede llegar a castigarme? Puede ser varias formas. ¿Y cómo puedo saber si algo malo que me está pasando es castigo de Dios o es una prueba? Porque pueden ser las mismas cosas. Por ejemplo, falta de dinero, puede ser una enfermedad, puede ser un fracaso o muchos fracasos raros, pueden ser sentimientos de miedo, y eso usted lo puede leer en Deuteronomio 28 cuando habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, de que alguien se esfuerza mucho y trabaje y no suceda nada. Eso es una consecuencia. Pero ¿cómo puedo saber si la pobreza o una enfermedad es disciplina de Dios o si es simplemente una prueba que estoy pasando o algo malo que me tocó aquí en la vida? Fácil. Revise su vida. Si usted está obedeciendo a Dios cabalmente, es una prueba. Y si hay algo en su vida, hermano, alguien que cae en el hospital y ya se anda muriendo, ahí luego se le descubre el corazón, Señor, sácame de aquí, te prometo que es un área que le está desobedeciendo. Yo conocí a es un pastor, un buen amigo, que no quería ser pastor. Y él decía, no, yo le voy a servir a Dios en lo que quiera, lo que sea, pero de pastor no. Y que el hijo cae en el hospital y no le hallaban los doctores, ya se andaba muriendo. Hasta que se sintió él entre la espada y la pared, y él ya sabía que Dios quería de él sabía. Y le dijo, Señor, yo sé que tú quieres que yo sea pastor, sáname a mi hijo y te prometo que abro una iglesia esta misma semana. Mire, nada más terminó de decir eso y vino el doctor a decirle, tu hijo acaba de abrir los ojos. Es un amigo mío, es pastor en Oregon, en Portland. Así, dice que él terminó y en eso llegó el doctor. Y dice que cuando vino el doctor ya abrió los ojos y se ve bien. Yo creo que se puede dar de alta, es un milagro. Dice que ya andaba él así como que era broma, Señor, era broma. Dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, no hables mucho porque hay unos que por bocones andan prometiendo hasta lo que no. Y dice, ¿por qué va a arruinar Dios el fruto de tus manos? Es decir, cuando uno le promete algo a Dios, hermano, le tiene que cumplir. Nada de que, ay, Señor, pues tú entiendes. No, mi hermano, a Dios usted no le va a hacer eso. A Dios usted no le va a hacer eso. Voy a terminar con esto. ¿Por qué debemos orar por el perdón de Dios? Y estamos hablando en el caso de la desobediencia. Cuando Jesús le está enseñando a los discípulos el Padre Nuestro, ojo, le dicen que tienen que orarle al Padre, y ya eran discípulos, ya eran hijos de Dios. Les dice que oren al Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Obviamente, por lo que ya el Señor nos habló hoy, nos enseñó hoy, esto no quiere decir que usted puede pecar, hermano, cuando se le dé la gana. No. Esto quiere decir que si un día llegamos a fallar, porque somos seres humanos y de verdad intentamos obedecer,
pero simplemente, hermano, fallamos, el Señor nos va a perdonar. Pero ojo, ¿a qué se refiere? Que uno dejó de ser hijo de Dios y ahora regresa de nuevo a ser hijo de Dios. No. Hay dos tipos de perdón y esto se mira en ética cristiana. ¿A qué se refiere? Cuando un pecador viene a Cristo, mucha atención aquí, cuando un pecador viene a Cristo, recibe perdón legal delante de Dios y ahora tiene una relación con Él. Supongamos que hay un juez que aparte de juez es papá, así como Dios. Y el muchacho andaba manejando como loco, patinando el carro como loco, y lo llevan delante del juez y llega y el juez es el papá. Obviamente aquí en Estados Unidos ya no se puede hacer eso. Hay varios años que cuando llega a pasar un caso así, le tienen que pasar el caso a otro juez, si es que el juez tiene algún vínculo familiar con el acusado. Pero supongamos que un chamaco anda manejando como loco y lo agarraron y llega delante del juez y el testigo, el único testigo no se presentó. Entonces el juez dice, ok, pues eres libre, te puedes ir, pero es el papá del chamaco. El chamaco pues legalmente ya lo absolvieron, está libre, se puede ir, pero cuando el papá llegue a la casa se le va a quedar mirando y aunque el muchacho es legalmente inocente, ya se arregló el problema legalmente, tiene un problemita personal con el papá. Y el muchacho, el chamaco se tiene que humillar con el papá y le tiene que decir, papá, perdóneme. Perdóneme, papá. Legalmente está bien. Legalmente ya no hay culpa. Pero su relación con su papá no está bien. Tiene que decirle, papá, perdóneme. Si me quiere castigar, lo que usted quiera, está bien, perdóneme. Este es el perdón al que se refiere para los hijos de Dios. Padre, perdóneme. Le fallé. ¿Por qué? Porque esto restaura nuestra relación con Dios. Y lo más bonito, concluyo con esto. Esto no debe ser carga, hermano. Y le quiero preguntar, sea honesto con usted mismo, cierre sus ojos y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted con respecto a la idea de obedecer a Dios? ¿Siente que es una carga o siente que es una alegría? Sea honesto, hermano, porque esto le va a revelar cómo está su corazón. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted tenga una vida cristiana libre de verdad? ¿Qué es lo que está impidiendo que usted tenga una vida radiante y abundante con Cristo? Si el Señor le mostrara su rostro en este día, ¿cómo se miraría? ¿Con una sonrisa, contento porque usted está obedeciendo lo mejor que puede? ¿O se miraría entristecido? Sea honesto. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Está dando fruto? ¿Está avanzando? ¿Está su vida cristiana? ¿Está prosperando? ¿O está atascada? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿Qué es lo que tiene que soltar? ¿Qué le impide? ¿Qué necesita pasar para que usted suelte eso? Le voy a pedir, por favor, que si usted puede hacerlo, se acerque aquí al altar y nos pongamos a cuentas con el Señor y le digamos, Señor, todas las cosas que he cometido en contra de ti, no solamente quiero que me perdones, quiero vivir en ese poder para obedecer y para vencer. Porque Dios no solamente nos ha dejado instrucciones, no solamente nos ha dejado escrita en su palabra cuál es su voluntad y qué hacer, también nos ha dado el poder para obedecer. Y ese es el poder del Espíritu Santo, hermano. Porque brincar, hermano, cualquiera puede brincar. Danzar, cualquiera puede danzar. Y es más, hermano, yo he conocido, y se lo digo personalmente que me consta, a gente que incluso hablan muchas lenguas, hermano, pero tienen unas vidas desordenadas y desobedientes en contra de Dios. ¿Ese es acaso el poder del Espíritu? El poder del Espíritu, hermano, es para que venzamos el pecado. El poder del Espíritu, hermano, nos da fuerza, nos da poder y nos da deseos. Dice la Escritura que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir? Que Dios también nos da el poder para obedecerlo.
Les ruego, por favor, póngase de pie y vengamos al altar.